Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a la antesala. Por si no se acuerdan, me soy Andreina. Sí, está Andreina. Hace rato no salía, pero Sí. está de nuevo con nosotros. Así Volví. que qué felicidad tenerte aquí. No me fui, solo que no estaba virtual. Sí, exacto. Igual está presencial, por ejemplo, los que han ido Sí, sí. en las reuniones. Creo que me habían visto presencial, pero no por estos lados. Exacto. Quienes la hayan visto presencial, normal. Quienes no, pues la vuelven a ver acá. Hola. Igual hay gente de la iglesia que asiste y no aparece. Exacto, así que bueno. Pero sí. Hoy no estamos en vivo porque en la mañana tuvimos nuestra reunión presencial. Correcto. Pero igual estamos aquí para quienes no pudieron asistir presencial y O sea, si hiciste presencial igualito lo puedes ver, ¿no? Sí, bueno, también. Pero siempre decimos y agradecemos mucho tener un tiempo en presencial, un tiempo de compartir juntos y vernos. Ujú. Y también agradecemos este espacio en el que los que no pueden asistir presencial, Exacto. Pueden algunas vernos. personas no están en el Caracas. país, ni siquiera. Entonces, exacto. Igual podemos compartir. Saluden en los comentarios si se están conectando. Hoy no vamos a saludar en vivo, pero igualito estaremos viendo sus mensajes. Correcto. Y les mandamos saludos a todos. Exacto. Saludos. Saludos. Hola. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar la antesala Correcto. y vamos a hablar sobre los grupos enlace para comenzar. Exacto. Tenemos 2 grupos enlace. Correcto. En la No. antesala pasada Ujú. estuvo tu mamá por primera vez Ah, sí. y hablamos muchas cosas, no mencionamos los grupos enlace, entonces hoy queremos volver a invitarlos. Ok. Siempre los invitamos, pero... Están los martes de familia. Correcto. Ese es un grupo para toda la familia, valga la redundancia, pero sí, o sea, puedes invitar a todo el mundo, desde el más chiquito a la casa hasta el mayor. Correcto. Y Para si, todas las edades, si quieres invitar a alguien para que te vecinos, acompañe. todo. Y si estás solo, puedes verlo y hacer familia. Exacto. No importa. Te sientes en familia y ya. El horario de los martes de familia es de 6:30. Sí. Lo cambiaron. Lo subieron de nuevo a las 6:30 como estaba antes. Nos dijeron por aquí que duran 2 Sí. horas exactas, así que Ya Ya sabes que ese es el tiempo que le vas a Exacto. invertir. Y es hasta las 8 entonces. Es a través 8:30 sí dura 2 horas, pero sí. Ah, sí, tienes razón, 8:30. Y bueno, lo que hacen, tanto en los grupos de martes como el que voy a mencionar después, es básicamente leer la palabra, la estudian. Siempre hay alguien que lo dirige y los demás hacen comentarios, dudas, ese tipo de Exacto, cosas. que como que guía la conversación. Exacto, y los guías se van rotando, no es que siempre es la misma persona. Sí. Por si acaso no te gusta un guía, bueno. No estamos diciendo nada de eso, aquí todos nos gustan todos los guías, pero o sea, es rotativo. Sí, es interesante. Así que incluso porque puedes, cada uno tiene su estilo. sí, puedes llegar a tener el momento de guiar, ¿no? Vas Así allá que en tener exacto, vas a sí. tener tu momento. Y bueno, además de eso también oramos por las necesidades de los demás. Estamos pendientes sobre sus vidas. O sea, me refiero a que, bueno, mira, tengo un parcial, cosas así. Ah, bueno, mira cómo te fue, esto, lo otro. Bueno, un esas son las problema. cosas de las que... Esos son los problemas de la gente del grupo de los miércoles. Pero no importa, es un ejemplo. el martes cada quien tendrá como sus peticiones. Sí, bueno, cada quien tiene sus necesidades. Y bueno, por pero- supuesto, ese tiempo de compartir, ¿no? Exacto. De incluso hablar un poco sobre esas peticiones, de hablar cómo nos fue en la semana. Sí, y ellos al final, o creo que también al inicio, ellos abren sus cámaras y se saludan. Sí, Los jóvenes del no miércoles no hacemos hacemos eso. eso. Pero tenemos Telegram. Ajá, exacto. Y bueno, ellos hablan por Google Meet los miércoles, que son la reunión de jóvenes. También es por Google Meet, solamente que utilizamos el chat en vez de utilizar el de Google Meet, el de Telegram. Ay, que por cierto, Ujú. este martes y este miércoles por primera vez entramos a Google Meet y sucede que está la opción de levantar la manito. Ah, bueno, ya Yo lo creo que saben. para ambos fue igual de raro, porque nosotros como que levantamos Nosotros la mano siempre y no se levantamos daba. la mano por Ajá. el Telegram. Y entonces si la levantaban por Google Meet no nos damos cuenta, porque Exacto. no estamos acostumbrados. Pero bueno, ya sabemos. Sí, ya sabemos, vamos, ahí vamos. Exacto. ¿Y qué más? Los miércoles ahora. Ajá, los miércoles, bueno, se supone que es de 15 a 25, pero no es como que si tienes menos edad o más edad no te vamos a dejar entrar. Sí, exacto. De hecho, asiste gente, creo que asiste Mayor tanto y gente menor. como menor como mayor, sí. Exacto. Estoy Así segurísima. que bueno, Y porque siempre decimos que es solo como... una referencia. Ajá, exacto. Sobre todo por tal vez el tipo de temas de los que hablamos en el martes. Tal vez hay una perspectiva más amplia Sí. de la familia y tal vez hables Como de cosas... tu modo de vida, pues, estudiantes, trabajadores, Ajá, exacto. estudias y trabajas, juventud. O sea, Sí, que tus problemas son eso, tengo un parcial o que tal vez Cosas de trabajas trabajo. solamente pero no tienes ninguna responsabilidad familiar, básicamente. exacto. Y bueno, más bien es por el estilo o tipo de cosas en las que más nos enfocamos al estudiar la palabra y aplicarla a nuestras vidas, pero igual puedes asistir a cualquiera. Exacto, puedes asistir a los dos, solamente a uno, o bueno, al que te sientas más cómodo. Lo importante es que puedas tener ese espacio de iglesia de estudiar la palabra, ¿no? Juntos. correcto. Y eso es todo
por ese tema, pero Exacto. los Eso invitamos. está por ahí, no mentira. Luego viene YouVersion. Vamos a hablar Correcto. sobre YouVersion. Yo creo, esto ya lo hemos mencionado antes, pero igual se los recordamos. Ahora estamos en YouVersion como iglesia. Es una actualización que tuvo recientemente en la que puedes aparecer como un perfil como de iglesia literal. Exacto, y decir que como que es la iglesia a la que Ajá, asiste. entonces este está chévere si en Iglesia Oasis es tu iglesia o asistes a Iglesia Oasis, puedes Exacto. marcar. Ahorita estábamos tratando de revisar Sí. si Andreina lo tenía y no cargó. Sí, bueno, pero el internet no esperemos ayuda, que, pero sí creo. esperemos que a ti te cargue. Ok, aquí nos dicen que no lo tiene. Es que yo creo, No Andreina sé. decía que sí lo tenía, pero antes Ajá. había como un perfil. Ah, es que yo tengo el perfil. Bueno. Ajá, y que puedes seguirlo como amigo. Pero Eso no fue es lo lo que mismo. pasó. Ok. Antes como no estaba esta opción de tener como... Pero por eso lo recuerdo, porque por ejemplo yo pensé que lo seguía y no. Ajá, como no está esta opción de tenerlo como iglesia, Ujú. entonces lo que hacías es que lo añadías como amigo. Exacto, es que yo me acuerdo que Ajá, me salió exacto. iglesia así ya. Pero no es lo ahorita mismo, ya saben, no es lo literalmente te pregunta como, ¿esta es tu iglesia? O algo así, no recuerdo. Y le das clic y aparece como, esta es tu iglesia, pues. Ok. Y lo ves en tu perfil y todo. Es divertido. Y por ejemplo, si la iglesia destaca un... ¿Versículo? No, ¿Un plan? Ajá, un plan Ok. de lectura, pues te aparece, te da la actualización. Si cambiamos la información de los horarios, También te te parece. aparece, te da la información. Interesante. Entonces está chévere. Así que ya sabes, no solamente tenerlo añadir amigos. También puedes decir que es tu iglesia si asistes. A inicios de año, nosotros recomendamos algunos planes que vamos a seguir, Ujú. y lo hemos comentado varias veces, que como que en grupos a veces seguimos el mismo plan, como para Ujú. apoyarnos. Bueno, es algo que podemos hacer ahorita con esa actualización, quizás a inicios de año de nuevo, y lo pueden ver todos. Así que si utilizas la aplicación, puedes hacerlo. Si no la utilizas, pues no lo hagas. Exacto. Si eres de los que sigue leyendo en físico, bueno, está bien. Asistas a la iglesia y todos sabemos que estás aquí. La otra Continuando cosa con que vamos a YouVersion. decir, sí. Esto no me acuerdo si ya la hemos mencionado antes. No importa, el repetir la las cosas repetimos, hace que sí, ¿no? te las recuerdas. Exacto. Así que bueno, ya existe. No, ya existe, O ya no, ya está está disponible, disponible. exacto, Ya existía está hace rato, disponible la reversión Reina Valera 2020. La traducción de La traducción. Reina Valera 2020, como que sacaron una nueva Actualización. sí, por así decirlo. actualización. Ujú. En notas, algunas cositas puedes ver como diferentes. Y bueno, si te gusta Reina Valera, si es una de las traducciones que te gusta, Exacto. ahora esto también está disponible. Y yo conversaba con Stephanie hace un rato, y bueno, Ujú. ahora contigo, que eso en realidad es algo relativamente reciente, tener disponibles varias traducciones. Sí, porque antes era como que en físico, lee lo que tienes y ya. Exacto. Y creo que la más popular, lo mencionamos algunas atensales atrás con mi mamá, era la Reina Valera 1960, que bueno, por ser la más popular fue como la que más se imprimió. La que tenía más versiones a nivel... Que hasta te regalaban. Sí. Nosotras creo que tenemos como un montón de esas, así una acumulación, porque te regalaban en todas partes el Nuevo Testamento. Ok. Pero bueno, está chévere poder tener esta disponibilidad de diferentes traducciones. Exacto. Tú mencionabas que en los grupos de enlace... Ah, sí, en los grupos enlace normalmente leemos un versículo, un capítulo y por ejemplo tenemos una duda acerca de algo que querían decir o una palabra que no entendemos y buscamos diferentes traducciones. Sí, a veces También. incluso estamos leyendo el mismo texto y cada quien lo está leyendo en una... Exacto, y dice en como una que, traducción ay, en la diferente. versión que yo estoy leyendo dice tal palabra. Y Ay, qué interesante. comparamos. Exacto. La prédica del domingo pasado, Osvaldito habló un poco sobre eso. Quizás un poquito más a profundidad. Claro. De hecho, ejemplificó y todo. Y bueno, nosotros siempre estamos insistiendo en el tema de la lectura de la palabra, así que si no la has visto, te animamos a que la veas porque habló Exacto. sobre qué es la palabra, ¿no? Puedes verla ahorita y la ves después o simplemente agregas la prédica a ver más tarde y en algún momento la pones. Sí, así como tienes tus otros videos de YouTube, yo tengo varios. La cola. Sí, la que la de... ¿Se llama Ver Más Tarde? Sí, bueno, a lo mejor lo actualizaron, pero cuando si yo... Ajá, exacto. Si no me acuerdo. Si mal no recuerdo, la vemos más tarde. Entonces, puedes ir y adelanta hasta la prédica, la escuchas. Exacto. Está interesante. Y bueno, que sepas que es un privilegio. Ahora Exacto. puedes leer en diferentes traducciones y entender un poco más a profundidad, porque al final es algo que se escribió en otro idioma, ¿no? Exacto. Y entonces siempre... Siempre va a haber como que la manera de traducirlo. Sí, no siempre va a ser exactamente lo mismo, Exacto. diferentes enfoques. Al la final, interpretación de la y es algo que él del- menciona, al final siempre el mensaje es el mismo. Exacto. En realidad, ¿sabes? Como si yo te diga, hola, bienvenido
No se me ocurre ningún otro sinónimo de bienvenida, pero un sinónimo de bienvenida. Además, te están tratando de decir que te sientas bien en el lugar a donde estás. Exacto. Son sinónimos. Ajá, exacto. O diferentes formas de decir la misma cosa. Es como pero al cuando final no- la esencia es la misma. Como cuando no entiendes una palabra y buscas el sinónimo para entenderla mejor. Ajá, exacto. Y literalmente eso es lo que tú mencionabas, que a veces como uno realmente eso es lo que dice, hacemos. lees un fragmento y dices como no entiendo mucho a qué se quiere referir. Tal vez otra traducción utiliza otras palabras que me permiten entenderlo mejor o lo ordena la oración de una forma que me permite entenderla mejor. O también que a veces las traducciones tienen notas, ¿sabes? Ah, eso también Entonces sí eso es también muy ayuda interesante. mucho. Porque a lo Eh, mejor una traducción no tiene la nota de ese versículo y te vas a la otra y sí lo tiene. Y te das cuenta, por ejemplo, que se está haciendo referencia a otra parte de la Biblia. Correcto. Dios habla hoy, por ejemplo, tiene mucho sobre eso. Exacto, Dios habla hoy es muy completa en ese sentido. Si denotas en cuanto a las referencias, si aquí se está Exacto. hablando de algo y eso en realidad la persona aparece en otro pedazo, Lo menciona. ajá, lo menciona. Y pues está interesante para estudiar, por ejemplo. Y bueno, eso, Eso fue. sí. Ya Ya listo. se acabó. tenemos un tiempo hablando. Sí. Ahorita al inicio mencionábamos que agradecemos estas como- Reuniones. sí, reuniones una virtuales. reunión virtual, exacto. este espacio de reunión virtual. Y bueno, ahorita vamos a pasar en verdad al inicio de la reunión. Exacto, a la oración. Esta es la antesala. Ahorita Exacto. viene el mensaje y la oración. Y bueno, presencial siempre estás como Exacto. Con gente Presencial no alrededor. tenemos antesala. Simplemente, bueno, llegas y si llegas un poquito tarde, a lo mejor saludas después. sí, tenemos más postal en realidad. Sí. Porque estamos siempre realmente, corriendo, arreglando exacto, las sí, cosas. normalmente no tenemos antesala en la presencial. En la presencial normalmente saludas después que se termina todo. Sí, tenemos postsala. Tenemos postsala y aquí hay antesala. Pero bueno, igual pueden aprovechar en la antesala de saludarse, de Exacto. comentar entre ustedes. Y ahorita en el tiempo de oración, busca un espacio en tu casa, si estás solo o si estás con tu familia, en el que en verdad puedas tomarte Escuchar las canciones, las letras, y adorar en libertad. a tu manera. Exacto. Y en la prédica también un espacio en donde puedas prestar la atención a profundidad, que puedas como Escuchar la palabra, tomar notas si internalizarla. quieres. Exacto. Y poner un poquito, pensar incluso a profundidad cómo esto puede trasladarse a mi vida, cómo puedo tomar esto para mi vida. Sí. Bueno, ahora sí, Correcto. Eso fue todo por hoy. vamos a contar para seguir con el conteo y luego Exacto. iniciar. 1, 2 3. y ya. Sigue el conteo. Chao. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar.
glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh, te adoramos, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh, te Señor, te adoramos a ti. Queremos que tú seas nuestro respirar, que tu presencia viva en nosotros. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor.
Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Perdida sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Nos unimos a ese coro de ángeles que te cantan aleluya. 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 Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Cántale aleluya. Tú eres Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, permítenos recordar tu bondad. Ahora cuando nos vamos a someter a la lectura y a la meditación de tu palabra, permítenos, Señor, recordar que tú eres un Dios eterno, bueno, incomparable y maravilloso. Permite que nuestros corazones estén atentos para escuchar lo que tú traes hoy para nosotros. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Dios. Recibe nuestra adoración. Amén y amén.
Buenas tardes a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de este medio. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes, estar acá nuevamente. Bueno, y como cada domingo en la Iglesia Oasis ya tuvimos el tiempo de la alabanza y de la adoración, un tiempo muy especial. Y ahora vamos a exponernos a la palabra del Señor. Pero antes de entrar en la lectura y compartir la palabra, me gustaría que pudiéramos orar para que sea nuestro Señor enseñándonos, sea instruyéndonos a través de su Espíritu Santo, que conforme a esa necesidad que tenemos en esta hora, Él pueda darnos a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias por la misericordia, por el amor que nos muestras cada día. Gracias porque tú nos regalaste hoy la vida y nos permites tener este tiempo donde te hemos alabado, donde te hemos adorado, y ahora, Señor, que nos vamos a exponer a tu palabra. Clamo a ti que seas tú guiándonos, instruyéndonos a través de tu Espíritu Santo, tocando nuestros corazones, Señor, y como dice tu palabra, que ella pueda penetrar a lo más profundo y pueda hacer la obra para la cual tú traes esta palabra en medio de nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, y hoy quiero compartir, y bueno, he estado orando mucho por esto y entiendo que es la voluntad del Señor que pueda traer este mensaje, porque es de Él. Y es un mensaje que es bien interesante, bien importante, que toca nuestra vida como creyentes. Y el título que lleva esta prédica es ¿qué sale de tu corazón? No, cuando escuchas esta pregunta no sé qué puedas responder. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Será que de nuestros corazones están saliendo acciones, pensamientos que tienen que ver con lo que nos enseña Dios en su palabra? ¿O será que salen otras cosas? Vamos a leer allí en Marcos 7 del 1 al 23. Yo voy a estar leyendo en la traducción NTV. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Y en la medida que estemos leyendo, yo le pido al Señor que ore en tu corazón para que puedas y podamos reflexionar acerca de lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Bueno, y que Dios haga la obra en nuestras vidas en este día, ¿no? Y dice la palabra en Marcos 7 del 1 al 23. Cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Bueno, y aquí me detengo un poco. Quiero comentarles que estos judíos fariseos, ellos creían que a través de ritos de lavamiento de la mano e incluso la abstención de algunos alimentos, ellos podían alcanzar la pureza espiritual. Y por eso es que le hacen esta pregunta a Jesús. Y fíjense lo que le contesta Jesús en el versículo 6. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Bueno, y aquí en esto que le comenta Jesús a los fariseos, él hace referencia
a Isaías 29:13, que dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Interesante lo que Jesús le continúa diciendo en el verso 8. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces es interesante lo que le está diciendo Jesús acá, ¿no? Por un lado, les refiere el texto de Isaías, donde señala que están de alguna manera sustituyendo la palabra de Dios por sus tradiciones, ¿no? Y en este punto la exigencia de los fariseos es hacia las tradiciones de ellos, no hacia la ley de Moisés. Y por esta razón Jesús los está llevando a que entiendan que la actitud que tienen ellos no es correcta. Leo nuevamente en el verso 8, dice: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces en este punto vemos que los fariseos están exigiéndole a los discípulos de Jesús y a todos en líneas generales que de alguna manera respeten sus tradiciones. Y veamos el ejemplo que Jesús les trae en el versículo 9. Dice: entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y la conclusión del 13, miren cuál es. Dice: y entonces ustedes anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición, y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Qué tremendo lo que estamos observando acá con los fariseos, ¿no? Ellos de alguna manera a lo largo de la historia, de alguna manera le dieron como forma a los mandatos de Dios y lo interpretaron a su manera al punto que Jesús les está indicando que no fue una simple interpretación, un simple ajuste, sino que llegan al punto de anular la palabra de Dios y transmitir su propia tradición. Pero vamos al punto central, ¿no? Esto es un problema que Jesús les está manifestando a los judíos, a los fariseos, les está manifestando un problema que ellos tienen, ¿no? Y es un problema grave, ¿no? Que tiene que ver con sustituir la palabra de Dios por las tradiciones de ellos, ¿no? Y transmitirla y exigir el cumplimiento. Sin embargo, el punto central no era ese, sino que ellos están de alguna manera haciendo ver a los demás, incluyendo a los discípulos de Jesús, que con esta práctica de no lavarse las manos, de alguna manera no estaban siendo purificados, no estaban alcanzando como dice aquí, la pureza espiritual, y por lo tanto esa relación con Dios se interrumpía, ¿no? Esto era el punto de los fariseos, y Jesús simplemente les está indicando que tienen un problema, ¿no? Pero con respecto al tema central, que era la pureza, sigue Jesús en el versículo 14 y va a aclarar este punto, ¿no? Donde entendemos por la palabra que también estos fariseos estaban errados. Fíjense lo que dice el 14, vamos a leerlo. Les invito, dice: luego Jesús llamó a la multitud
para que se acercara y oyera. Escuchen, todos ustedes, y traten de entender. Qué interesante lo que les dice Jesús aquí, ¿no? Traten de entender. Versículo 15. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Qué interesante. Dice, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y este es el título de esta prédica, ¿no? ¿Qué sale de tu corazón? Jesús le dice que ellos se contaminan. Es decir, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Qué interesante, ¿no? Y el versículo 17 dice, luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear? Versículo 18 dice, ¿ustedes tampoco entienden? Les pregunta Jesús. Preguntó, ¿no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Y dice acá la palabra, al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y es interesante hasta este punto cómo Jesús le está explicando que no es por el lavamiento de manos, no es por la abstención de ciertos alimentos que va a alcanzarse una pureza espiritual, no es a través de eso que se va a alcanzar una comunión con el Señor. Y aquí a partir del verso 20 va a aclararlo de una manera más contundente, ¿no? Y me gustaría que leyendo a partir del versículo 20 pudiéramos nosotros reflexionar y ver lo que dice la palabra y ver si nosotros podemos de alguna manera meditar qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. Si algo de lo que vamos a leer ahora te identificas con eso, ¿qué vas a hacer con eso, no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Dice el versículo 20. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. ¿Qué les parece, no? Es bien impactante esto que dice en la palabra, y cuando nosotros buscamos en la Biblia, vemos que Lucas 6 nos habla del árbol y su fruto, que tiene que ver con esto, y lo voy a leer para complementar lo que leíamos del 20 al 23. Dice aquí en Lucas 6, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Qué interesante lo que plantea acá la palabra, ¿no? Dice que una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y cuando nosotros leemos allí, leíamos del 20 al 23, indudablemente lo que está allí plasmado en estos versículos está relacionado con lo que Lucas 6 identifica como una persona mala, ¿no? Acá está Jesús mostrando
que lo que contamina al hombre son esas cosas malas que hay allí cuando uno está identificado como una persona mala, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que nos listaba el versículo 21 al 23, ¿no? Dice: los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que contaminan. Qué interesante. Pero vemos acá un problema, ¿no? Los fariseos, de alguna manera, bueno, y no de alguna manera, sino que cuando leemos el Antiguo Testamento estaba plasmado de esa forma, ¿no? Dios dio a su pueblo la ley de Moisés, y en las leyes, en ese conjunto de leyes, estaba determinado que se deberían cumplir esas leyes, pero sin embargo vemos que Dios también entendía que el ser humano por sus propios medios no podía cumplir esas leyes, y por eso es que también proveyó la forma para volver a tener esa conexión con Dios, ¿no? Y eso lo leemos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Vemos todos los sacrificios, todo ese conjunto de ritos que de alguna manera el pueblo lo fue arrastrando, lo fue llevando, pero el asunto, el problema no es ese, sino que lo malinterpretaron, hicieron ajustes, al punto que Jesús le dice a los fariseos que llegaron un momento en que ellos anularon la ley, ¿no? Pero más allá de eso, Jesús plantea el verdadero problema. El verdadero problema es lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Y la pregunta es cómo nosotros podemos hacer para que esa mala persona que está caracterizada o que está identificada, por un lado, por lo que dice Lucas con el árbol que produce frutos de una mala persona, y por otro lado, lo que leíamos en el verso 21 del 23 del texto Marcos 7. ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener frutos de una buena persona? Sería la pregunta, ¿no? Y Dios proveyó la manera para que esto pudiera ser así. Y vamos a leer ahí en Gálatas 5, del 16 al 23, donde nos da la respuesta, ¿no? Y me gustaría muchísimo que pudiéramos estar atentos a lo que nos dice la palabra. Aquí hay un título, voy a leer en la traducción NTV, dice: vivir por el poder del Espíritu. Y esta es la clave, ¿no? Voy a estar leyendo del 16 al 23, versículo Gálatas 5. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Qué manera tan interesante, qué buen consejo que nos da el versículo 16 de Gálatas 5. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo, dice. Entonces, da una razón. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, miren lo que dice: entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y interesante lo que dice el versículo 19, que tiene que ver con lo que leíamos anteriormente en los versículos del 21 al 23 de Marcos 7, ¿no? Vamos a leer allí lo que nos dice, ¿no? Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y miren cuáles son esos resultados: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad,
peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es interesante que aquí habla de la naturaleza pecaminosa. Y vemos acá que tiene que ver con lo que Jesús le dijo, que era lo que contaminaba al hombre, ¿no? Lo que contamina al hombre, lo que nos contamina, es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza quebrada, del producto de la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre vive en esa condición de separación, lo natural, así podríamos decirlo, así no quiera, lo natural es que surjan todas estas listas, y lo dice la palabra, dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Esto es lo que ocurre, y con este conjunto de situaciones que pudiéramos estar viviendo, ejecutando, evidentemente nuestra vida es permeada y lo que da como resultado, bueno, pues pudiéramos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Esto da como resultado hogares rotos, esto da como resultado la mentira, el engaño, esto da como resultado las guerras incluso, ¿no? Todo lo malo que pudiera existir da como resultado cuando nosotros seguimos los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y es que no es una sola persona. Hablamos de tú como persona, pero tú como persona también integras una familia, puede ser, y integras una parte de una comunidad. Cuando una familia, una persona, una comunidad, cuando una ciudad, un país, todos se vuelcan a andar de acuerdo a los deseos de la naturaleza pecaminosa, y todas estas cosas salen a la luz, evidentemente el resultado no puede ser nada bueno, ¿no? Pero el versículo 22 nos señala cuál es la solución. Dice: en cambio, la clase de frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Es antagónico. El resultado, el fruto del Espíritu es antagónico con el resultado de vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y la clave es poder vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Y nos decía este texto que acabamos de leer, dice, al principio, en el versículo 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, ¿no? Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces la clave es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Voy a leer un texto que nos aclara un poco más esta situación, ¿no? Este antagonismo entre la naturaleza pecaminosa y la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Vemos claramente que es necesario que nosotros, los que hemos creído en Jesús, y esto es importante que lo entendamos, porque no es posible que una persona que no haya creído en Jesús pueda dejarse guiar por el Espíritu Santo, por una razón muy sencilla, porque cuando no tenemos a Jesús no tenemos al Espíritu Santo, y esto es bien importante, ¿no? Y hablo un poco más de eso más adelante, ¿no? Y quiero leer, para complementar lo que acabo de compartir, esto de vivir en el poder del Espíritu Santo, quiero leer en Romanos 7, del 4 al 6. Miren lo que nos dice: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Escuchen bien. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Ahora, cuando la palabra dice
mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Esta palabra está dada para aquellos que ya han creído en Jesús. Cuando tú y yo hemos creído en Jesús, entonces aplica esto que dice acá. Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Entonces, tomando en consideración esto, que efectivamente el que esté escuchando este mensaje, si efectivamente ha creído en Jesús, si efectivamente se ha arrepentido y ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces todo esto que estamos leyendo acá aplica para su vida, dice. Y sigo leyendo, dice. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¿Qué les parece? Como resultado, podemos mostrar los frutos del Espíritu, ¿no? Que son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio y todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Que evidentemente es contrario o es antagónico a lo que produce el vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, ¿no? Dice, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. El versículo 5, en Romanos 7, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Qué interesante. Entonces vemos como la palabra nos dice que es por el hecho de haber aceptado el sacrificio de Jesús, es por el hecho de arrepentirse, es por el hecho de ser transformados por Jesús, por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Como resultado tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Y es entonces en ese momento cuando nosotros estamos capacitados, como dice el versículo 6, dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Qué tremenda palabra esta, qué tremenda realidad. Nosotros tenemos que estar conscientes y entender que es a través de la dirección del Espíritu Santo, que es en el poder del Espíritu que nosotros podemos manifestar el fruto del Espíritu y que esa naturaleza pecaminosa, digámoslo así, con sus resultados, con sus productos, que evidentemente no traen nada bueno, quedan anulados y si nosotros realmente estamos dirigidos por el Espíritu, entonces es lo que va a prevalecer. Nosotros ahora, como dice la palabra, podemos servir a Dios, pero no según esa vieja naturaleza pecaminosa, sino en el poder del Espíritu Santo, mostrando el fruto del Espíritu. Y esto es bien importante. Cuando tú realmente has creído en Jesús, cuando tú realmente te has arrepentido, cuando tú realmente has sido transformado por la obra redentora de Jesús en la cruz, no tienes, digámoslo así, un impedimento. No puedes decir es que yo no puedo hacer lo que quiere Dios, es que yo he sido controlado por la vieja naturaleza pecaminosa. Y esto es una gran mentira, ¿no? Porque entender esto así anula entonces el poder del Espíritu Santo. Ciertamente nosotros aún no hemos sido totalmente transformados y más adelante voy a leer un texto de Pablo que nos dejó aquí escrito en la palabra también. Pero vamos hacia ese camino de la perfección en Cristo Jesús y esa debe ser nuestra meta, ¿no?
nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y nos llenamos del Espíritu Santo en la medida en que nosotros somos obedientes a su palabra. Y para ser obedientes a su palabra, necesitamos exponernos a su palabra. De tal manera que esto debe ser una práctica, y nos lo compartía el domingo pasado Osvaldo, acerca de la Biblia, ¿no? Nosotros necesitamos ver la Biblia como lo que es, y la trascendencia que tiene para nuestras vidas como cristianos. Es la palabra de Dios, es Jesús mismo. Es quien nos puede transformar, porque la palabra dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre en toda justicia, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Y entonces nosotros tenemos que echar manos de la palabra. Pero esto debe ser de continuo y bueno, los invito a que podamos ver incluso esa prédica nuevamente. Pero también les invito a que si tú no lo estás haciendo de manera continua, no pierdas más el tiempo. Necesitas exponerte a la palabra, necesitas obedecerla, necesitas hablar con Dios, es decir, orar. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando oramos de manera continua, de manera diaria, así como necesitamos el oxígeno y los alimentos para vivir, debemos entender que la palabra también es esto para nuestra vida, es el alimento espiritual, porque aunque tú puedas morir físicamente, y aunque te puedas alimentar físicamente con alimentos físicos, digámoslo así, si tú no te alimentas, si tú no lees la palabra, si tú no oras, si tú no estás escudriñándola, entonces déjame decirte que tú estás muriendo de manera espiritual. Y esto es grave para un cristiano. Nosotros tenemos que entender que aún estamos en un cuerpo físico, pero no estamos solos. Dios no nos dejó solos. El Señor no nos dejó solos, sino que envió a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y esto es muy importante, ¿no? Y es interesante que pudiéramos hacer un ejercicio, ¿no? Si nosotros queremos saber qué hay en nuestro corazón, pongámoslo en práctica. Y te invito a que lo puedas hacer a partir de hoy. Cuando estés de alguna manera impactado por situaciones de la vida, cómo reaccionas, identifica la manera cómo estás reaccionando. Esa manera que estás reaccionando tiene que ver con el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio que nos refiere la palabra acerca del fruto del Espíritu. O tendrá más bien que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, el egoísmo, la discordia, la división, la envidia, la borrachera y otros pecados parecidos. ¿Será que las acciones que estamos ejecutando tienen que ver con eso? Entonces tú te puedes responder claramente qué es lo que hay en tu corazón. ¿A qué estás respondiendo? ¿Estás respondiendo a la naturaleza pecaminosa, al viejo hombre? ¿O estás respondiendo a una vida dirigida y controlada por el Espíritu Santo? Es sencillo. O sea, no hay que ser un experto en teología para poder ver esto en nuestras vidas. Y si tú no lo ves, bueno, invita a alguien que te pueda decir, pues, cómo estás reaccionando en la cotidianidad de la vida, porque esto no tenemos que ir muy lejos, o sea. Basta con compartir un día en la iglesia, por ejemplo, o basta incluso compartir un día con tu familia, con las personas que conoces, para ver cómo estás reaccionando. Y en esas acciones que tú estás teniendo, esas acciones tienen que ver con lo que hay en nuestro corazón. Y Jesús decía, nos dice claramente en la palabra que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de nuestro corazón. Y lo que sale de nuestro corazón tiene que ver con una naturaleza pecaminosa del viejo hombre que tiene que ser crucificada y fue crucificada en Cristo Jesús. Si nosotros realmente creímos en Él, si nosotros realmente nos arrepentimos, si nosotros realmente nos hemos apropiado del sacrificio de Jesús en la cruz y realmente nosotros hemos sido transformados, entonces esas acciones van a tener que ver con el fruto del Espíritu. Y quiero leer allí un texto que me pareció muy interesante, que está en Lucas 6, del 46 al 49, y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo
cómo nos muestra Dios que es cuando tú y yo estamos escuchando su palabra y la estamos poniendo por obra, y cómo es cuando tú y yo escuchamos esa palabra pero no la ponemos por obra. Miren lo que dice la palabra. Dice, tiene un título interesante, dice edificar sobre un cimiento sólido. Dice Lucas 6 del 46 al 49. Dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Le mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. ¿Qué les parece? El versículo 48 dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azotan esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. ¿Qué le parece? Si nosotros no nos queremos derrumbar en un montón de escombros, nosotros necesitamos oír la palabra de Dios y obedecerla. Cuando nosotros hacemos esto, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad. Nosotros de manera propia, digámoslo así, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos realmente obedecer a Dios. Realmente sin el Espíritu Santo nosotros no podemos llevar su fruto. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto y clamemos a Dios y pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y nos permita mostrar su fruto, y que quede anulado cada día más esa vieja naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre y las acciones que tienen que ver con ese viejo hombre. Definitivamente, para concluir, nosotros necesitamos tener un modelo, y nuestro modelo es Jesús. El fruto del Espíritu es el desarrollo progresivo de la vida y la naturaleza de Jesucristo en el creyente. Y esto tiene que ser para nosotros un norte. Nosotros cada vez más debemos anhelar mostrar la naturaleza de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, que cada día nosotros nos podamos parecer más a Jesús. Y nuestra meta debe ser, o debe consistir en ser como Jesús. Pero Jesús en todas sus facetas, no solamente el Jesús del Calvario, sino Jesús el que fue carpintero, el Jesús que andó en el camino con multitudes, que alimentó a muchas personas, el Jesús que sanó enfermos, que sanó a los leprosos, el Jesús que resucitó personas como a Lázaro, el Jesús que hizo misericordia con la mujer samaritana, y esa mujer que la presentaron a él, que la encontraron en el acto mismo de adulterio, y lo que nos mostró él. Porque cuando nosotros vemos esto y entendemos que esto debe ser así, que Jesús es nuestro modelo, tiene una razón, y la razón es que Él nos mostró una vida de divinidad, pero aquí en la tierra, una vida de divinidad actuando bajo condiciones humanas, esas condiciones que son para ti y para mí nuestra cotidianidad, en medio de las carencias, en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Ahora mismo, bueno, a nivel local en nuestro país y en muchos otros países tenemos una gran crisis económica. A nivel mundial tenemos una crisis muy grande. Yo no sé si usted está consciente de la realidad que estamos viviendo y de los peligros que nos acechan en este momento histórico. Incluso se habla de una guerra nuclear y no es un cuento, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo una guerra entre Ucrania y una superpotencia. Bueno, y no solamente una superpotencia como Rusia, sino todas las superpotencias occidentales
que están de manera, ellos dicen que no directo, pero están involucrados en este conflicto. O sea, de tal manera que vivimos un peligro, vivimos situaciones muy difíciles y muchas veces para nosotros es más fácil es doblar las rodillas y decir sí, voy a proponerme a seguir, a obedecer a Dios, pero cuando salimos de allí, de doblar las rodillas y de tener esa proposición en nuestro corazón, cuando damos unos pasos más adelante, entonces no lo estamos llevando a la práctica. Y la pregunta sería, o que deberías hacerte tú, o hacérselo a los demás, es si se puede ver en tu vida el carácter de Jesús. Cuando estás ahí en el trabajo, ¿se puede ver en tu vida el carácter de Jesús, las características de Jesús en tu vida? Cuando estás ahí en medio de tu hogar, ¿se puede ver en ti, en tu forma de actuar, en tu forma de relacionarte con tus hijos, con tu esposa o tu esposo? Se puede ver a Jesús allí. Se puede ver a Jesús cuando vas al volante, en una autopista, en una calle. Se puede ver a Jesús cuando estás con tus vecinos, cuando hay situaciones difíciles, cuando te hacen demandas que no son razonables, cuando tus derechos se ven de alguna manera impactados. Se puede ver allí en tu vida el carácter de Jesús. Manifiesta tu vida una semejanza a Cristo en esos momentos. Nosotros necesitamos entender que no estamos solos, ¿saben? Y esto es importante. Jesús no nos dejó solos, sino que Él nos dio la capacidad, pero no una capacidad humana. Él nos dio una capacidad enviada por Él, y la capacidad es el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros creemos en Jesús y nosotros en ese momento, cuando creemos en Jesús, cuando nos arrepentimos, entonces podemos decir que somos salvos por medio de la fe en Jesús. En ese momento nosotros dejamos de ser esclavos, dice la palabra, ¿no? Y en ese momento de la salvación recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y esto es importante que tú lo puedas entender, para que no creas las mentiras de Satanás que puedan venir a tu mente. Que te digan, no, yo no puedo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo mostrar el carácter de Jesús en mi vida, me cuesta mucho. Yo no puedo mostrar el fruto del Espíritu. No creas esa mentira. Si tú realmente te has arrepentido y has creído en Jesús, si tú estás buscando al Señor, déjame decirte que tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida y eres templo del Espíritu Santo. Y por ende tienes la capacidad, pero no una capacidad humana, sino una capacidad dada por Dios para mostrar el carácter de Jesús en todos los momentos de tu vida. Y esto no tiene nada que ver con las circunstancias, porque uno de los frutos del Espíritu es el gozo. Y el gozo no tiene que ver con que las circunstancias de tu vida te permitan poder gozarte, sino que independientemente de que sea contrario incluso a tu vida, que sea contrario a lo que produce felicidad, a lo que produce alegría, tú puedes tener esa capacidad de gozo porque es un poder que viene de Dios. Y así sucesivamente. Mientras nosotros le cedamos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo, nosotros podemos estar seguros que vamos a poder poner en práctica una vida relacionada con los frutos del Espíritu Santo. Necesariamente, entonces nuestra vida va a empezar a reflejar a Jesús. Y entonces tenemos que concluir que la conducta de nosotros como creyentes está relacionada al grado de control que nosotros le permitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas.
nosotros necesitamos anhelar que el Espíritu Santo nos guíe y nos controle en todo momento. Debemos morir a nuestra vieja naturaleza pecaminosa porque ya fue crucificada. Pero debemos menguar. Es necesario que nosotros menguemos para que crezca Jesús en nuestras vidas. Ya Él hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Ya Él tomó nuestro lugar. A nosotros nos toca la tarea de parecernos más a Cristo, como dijo Pablo. Yo quisiera leer ese texto de Filipenses 3, del 12 al 14, que refleja claramente lo que nosotros debemos hacer. Si no lo has hecho, yo te propongo que en este momento te propongas mirar y obedecer y tomar como modelo lo que dice Filipenses 3, 12 al 14. Que tú puedas tener una meta, que puedas avanzar hacia esa meta. Y esa meta tiene que ser parecernos a Jesús. Esa meta en tu vida tiene que ser parecerte a Jesús. Y vamos a leer allí en Filipenses 3 del 12 al 14. Miren lo que nos dice. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Qué interesante lo que dice Pablo. Dice, no quiere decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Necesitamos hacer esa perfección de Jesús nuestra, que nuestras vidas cada día más muestren la perfección de Jesús en nosotros. Que el carácter de Jesús pueda reflejarse en todos los momentos y en todas las áreas de nuestras vidas. Dice el versículo 13, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Qué interesante lo que dice la palabra. Tenemos que tomar esto para nosotros. Y lo vuelvo a leer desde el 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvidemos el pasado. La vieja naturaleza pecaminosa con todo lo que está relacionado con eso, lo tenemos que dejar atrás. Tenemos que dejar todas esas cosas atrás y proponernos tener nuestra mirada en Jesús. Y como dice el 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Tenemos la capacidad dada por Dios mismo, por el Señor, a través del Espíritu Santo, de vivir unas vidas donde lo que salga de nuestro corazón no esté relacionado con la vieja naturaleza pecaminosa, con la naturaleza pecaminosa y todas las cosas que son desagradables, que son malas, que nos llevan a situaciones difíciles. Tenemos la capacidad en Dios, por el Espíritu Santo, en mostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos la capacidad dada por el Señor en el Espíritu Santo de poder correr esta carrera que Pablo nos refería en Filipenses 3, del 12 al 14, donde nuestra meta es Jesús y parecernos cada vez más a Él, pero dejando todas las cosas viejas atrás. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Allí donde tú estás, es necesario que entiendas que si no has creído en Jesús, lo primero que debes hacer es arrepentirte, creer en Jesús y apropiarte del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero si allí donde tú estás ya has creído en Jesús, si realmente te has arrepentido, es necesario que te llenes del Espíritu Santo. Es necesario que leas la palabra cada día y ores cada día y puedas obedecerla. Y le pides a Dios que te guíe por su Espíritu Santo, que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Y que le pides a Dios también que pueda menguar todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, con la vieja naturaleza pecaminosa. Vamos a orar.
Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias, porque tú moriste por cada uno de nosotros, porque tú en la cruz del Calvario tomaste nuestro lugar, porque tú nos hiciste libres de la ley, libres del pecado, porque tú nos das la capacidad en tu Espíritu Santo de poder mostrar los frutos del Espíritu y nos das la capacidad de mostrar cada día, Señor, tu carácter en medio de nuestra vida, de nuestra realidad, en medio de todas las facetas y las circunstancias de la vida. Señor, clamamos a ti, Señor, que nos ayudes a buscarte, que nos ayudes a llenarnos de tu Espíritu Santo cada día más, que nos ayudes, Señor, y nos guíes y ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de leer tu palabra y obedecerla y orar, Señor. Que nosotros, Señor, en el día a día, en cada una de las realidades de nuestra vida, podamos mostrar tu carácter, podamos mostrar al mundo, Señor, que hemos sido redimidos, que hemos sido transformados por ti. Que cuando me relacione con las personas a mi alrededor, Señor, lo que yo refleje sea el fruto del Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, no permitas que en ningún momento de la vida, Señor, sigamos siendo controlados por la naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, mi Dios, y clamo a ti por aquellos que no te han conocido, para que tú les convenzas de pecado, justicia y juicio, que les convenzas de la situación en la que están separados de ti, que les convenzas que es necesario que se arrepientan, que te acepten como Señor y Salvador, que puedan creer en tu palabra y puedan hacerla suya, que puedan creer por fe, porque es por fe que podemos ser salvos. Oh, Señor, obra en todos aquellos que no te han conocido y que de alguna manera tú les permitas exponerse a este mensaje que es tu palabra, Señor, para que puedan ser transformados y puedan ser redimidos. Te pido por mis hermanos de la iglesia Oasis y todas las personas que se están exponiendo este mensaje, Señor, para que puedan decidir poner como meta parecerse a ti, Señor, como nos dice tu palabra en Filipenses, que puedan tener esa meta de caminar todos los días de su vida con un propósito de parecerse a ti, Señor. Obra por el poder de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y de todos los que están escuchando que son creyentes, para que puedan ser transformados, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos muchísimas gracias por el amor y la misericordia que nos muestras cada día, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, y les invito a que puedan acompañarnos también este próximo martes y este próximo miércoles en los estudios que hacemos a través de los grupos de enlace de Martes en Familia y el grupo de jóvenes los miércoles. Si quieres conectarte con nosotros y aprender de la palabra junto a otros hermanos de la fe, puedes escribirnos por los diferentes medios y con muchísimo gusto te vamos a dar acceso a cada uno de estos grupos. Y por supuesto los invitamos el próximo domingo. El Señor les bendiga grandemente. Señor, te adoramos a ti. Queremos que tú seas nuestro respirar, que tu presencia viva en nosotros. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra fluye en mí. Y yo
sin